Buenas tardes para todos. Las dudas frente a la recuperación del COVID-19 son muchas. Quienes ya han pasado por esta enfermedad cuentan su difícil experiencia. Hoy vamos a hablar más sobre este tema. Bienvenidos. Bueno, les cuento que en Colombia 2.600.000 personas se han contagiado de COVID-19, teniendo una tasa de mortalidad mayor al 2%. Aunque los pacientes recuperados han sido más del 90%, muchos de los testimonios no terminan en un final feliz. Por eso hoy quiero darle la bienvenida y todas las recomendaciones que deben tener ustedes en cuenta para poder contribuir en la recuperación al COVID-19. Tengo el gusto de saludar esta tarde a la experta en recuperación de pacientes de COVID-19, Esperanza Vargas, fisioterapeuta de la Universidad Nacional. Bienvenida, Esperanza. Gracias por darnos esta oportunidad y acompañarnos en este momento. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Marcela. Es un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias. Y tengo el placer de tener a la señora Marcela Sánchez, un sobreviviente a esta dura momento y verla tan recuperada. Muy buenas tardes, doctora Laura. Muchísimas gracias por la invitación para participar en este live que tiene mucha audiencia, muy amable. Buenas tardes, Esperancita. Buenas tardes, Marce, ¿cómo está? Bueno, bienvenidas a las dos. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, una de las secuelas más graves que enfrentan las personas que han sufrido de COVID-19 es el desacondicionamiento físico. Esperanza, podemos contarle a las personas que nos acompañan en este momento sobre esta grave consecuencia que deja el virus en algunos Realmente casos. la disfunción muscular que se ve en todos los pacientes post-COVID es muy grande, teniendo en cuenta que este virus tiene una afinidad muy importante por la proteína, y la proteína se encuentra de una manera, en un porcentaje alto, en las fibras musculares. Esas fibras musculares se ven muy disminuidas durante todo el proceso del virus dentro del organismo. A eso también se le suma no solamente la afinidad del virus por la proteína, sino al confinamiento al que se ven obligados los pacientes durante un periodo de más o menos 14 días en algunos casos, cuando el paciente que está hospitalizado logra salir en ese tiempo, y mucho más tiempo cuando no se logra estabilizar. Está reducido a una habitación donde, si bien es cierto, se le realiza terapia física, el solo hecho de no tener que caminar y hacer sus actividades básicas cotidianas disminuye mucho la movilidad articular y la movilidad y elasticidad de los músculos como tal. Ese es un proceso que a la postre, en la parte de rehabilitación, se ve un poquito mermado. A eso hay que sumarle toda la parte emocional del paciente, que se ve atropellado totalmente durante este episodio por estar alejado de sus familiares, por estar incomunicado, por no tener ninguna persona cercana, aunque se tienen las enfermeras y los médicos. El contacto que se tiene con ellos no es el mismo que tienen los familiares, y eso ahonda más el problema de movilidad y la recuperación como tal. Así es, tienes toda la razón. Es una enfermedad realmente grave y todo el aspecto físico y emocional se combina, ¿no? En esos momentos. Yo, pues, digamos que
Es un milagro tener a Marcela acá. Quisiera escuchar su testimonio. Marcela, si nos pudieras contar un poco qué fue lo que te sucedió. Sí, yo realmente no tuve síntomas claros de la enfermedad, no tuve fiebre ni síntomas muy específicos, sino inespecíficos. Entonces, pues yo de base mi profesión es terapeuta respiratoria. Cuando yo vi que de pronto habían unos síntomas como dolor de espalda, que no era muy claro, entonces ya acudo al servicio de urgencias. Yo ese día pues me había tomado la prueba, ¿no? Para ver qué pasaba. Y ya cuando ingresé, pues los exámenes no estaban con un pronóstico muy bueno, realmente los exámenes estaban malos, aunque yo no me sentía tan mala. Pero ya pues necesitaba requerimientos de oxígeno, ya mi corazón estaba latiendo más rápido, estaba con taquicardia y eso. Gracias a Dios, pues llegué como a tiempo, porque donde tal vez me hubiera demorado 1 o 2 días más, pues yo creo que pues la situación hubiera sido más complicada. Sin embargo, duré 15 días hospitalizada, y pues con diferentes tratamientos. Y sí hubo algunos días, 2 días más o menos, que mi pulmón no respondía a los tratamientos y pues me iban a subir a UCI. Pero pues yo como soy terapeuta respiratoria, pues los doctores y todo me hablaban como claramente, entonces yo dije, no, yo hago lo que tenga que hacer, los tratamientos que ustedes me coloquen, pero pues yo no quiero subir a una UCI porque sé qué es lo que pasa cuando uno está en una UCI. Duré 15 días hospitalizada, eso fue en septiembre. Posteriormente salgo para mi casa a terminar mi recuperación con oxígeno y pues uno piensa que ha pasado como lo crítico, pero realmente lo agudo, grave, lo pasa uno en la clínica, pero uno llega a la casa a terminar de hacer todo el proceso de recuperación, porque pues uno todavía está con el proceso inflamatorio, con los pulmones inflamados. Yo hice una neumonía silenciosa por COVID, y pues ahí empecé todo mi proceso de recuperación. No es fácil, no es nada fácil. Uno tiene que tener realmente mucha disciplina para uno lograr quedar al 100% o por lo menos tratar de quedar como pues uno era antes. En eso hay un proceso que es muy complejo, está el tema pues nutricional, está el tema de la rehabilitación física y también la rehabilitación respiratoria. Es una serie de actividades y cosas que uno tiene que hacer para lograr hacer todo el proceso de estete de oxígeno y tratar de llegar a quedar pues funcional. Ay, Marcela, primero te quiero agradecer por compartir tu testimonio. Sabemos que no es fácil volver a recordar todo este episodio bien difícil y complicado. Quisiera preguntarte, ¿al cuánto tiempo de pues, llegar a tu casa tú intentaste levantarte de la cama, caminar, volver a realizar tus actividades? Bueno, pues digamos en el hospital siempre fui como una paciente muy juiciosa y aunque me costaba mucho trabajo, por ejemplo, al realizar las fisioterapias por el tema de la fatiga, el cansancio, pero trataba de no quedar todo el tiempo en la cama, sino sentada o tratar de caminar. Cuando llegué a la casa, no, pues prácticamente al otro día pues hacía mis primeros pasos, pero pues uno siente la parte muscular muy desacondicionada, uno se siente muy débil, como que se va a caer, pero poco a poco, cualquier actividad, así fuera, digamos, actividades cotidianas como pues bañarse, eso implica un esfuerzo muy grande y una fatiga muy grande. Entonces, se hacía actividades normales pero muy suaves y había que descansar porque es como si uno se quedara sin energía. Entiendo, precisamente Esperanza, quería preguntarte cuáles son las recomendaciones para los pacientes en cuanto a su recuperación física.
Cuando ya estamos en casa, es importante que el paciente que sale con oxígeno mantenga su oxígeno permanente en algunas actividades que requieren un gasto adicional. El trabajo con miembros superiores requiere un consumo de energía y un consumo de oxígeno mayor a la actividad que se hace con miembros inferiores. Es decir, el paciente llega a la casa, todo el mundo está, quiera o no quiera, un poco prevenido pues por su diagnóstico, independientemente de que sean los familiares o no. Claro. Algo que hay que tener en cuenta y que es absolutamente válido, y es que ahorita ya en este momento se ha comprobado que 10 días posteriores a estar infectado con COVID, ya el paciente es negativo. Entonces, en la mayoría de los casos, ¿no? Hay otros casos que el paciente no recupera y que tiene que quedarse más tiempo en la casa, pero un paciente que sale antes de los 10 días para la casa, máximo a los 10 días el paciente ya es negativo y ya podría estar en sus actividades básicas cotidianas de manera conjunta con su familia. No necesitaríamos tenerlo aislado, que es algo que es absolutamente importante, que el paciente esté compartiendo con su familia, porque de hecho dentro de su grupo familiar él estuvo antes de ir a la clínica o de ir al hospital. Cuando él llega del hospital, si han pasado 10 días, puede estar con su familia normalmente. Eso ayuda solamente en su actividad básica cotidiana, ayuda a mejorar toda la parte muscular. Me refiero a la parte de la ducha, especialmente cuando el paciente sale con 2 litros de oxígeno, 1 litro, 3 litros y en algunas ocasiones con más litros. Es importante que el paciente tenga una cánula que tenga los metros suficientes de longitud para que él pueda entrar al baño y bañarse de manera independiente, supervisado con oxígeno, porque al hacer los movimientos del champú en la cabeza, de pasar la esponja en brazos y piernas, esa actividad requiere un gasto de oxígeno y de energía muy importante. El paciente siente que no puede respirar, los familiares se asustan y ya no lo vuelven a dejar entrar al baño, entonces no se bañe, entonces quédese ahí quietico porque usted se pone muy mal. El asunto es, esté con su... Dígame. Quería hacerte una precisión. Para las personas que no saben qué es la cánula, les explicamos es la Ah, manguerita. Esperanza nos está diciendo que la manguerita que conecta el oxígeno debe ser tan larga como para que el paciente pueda ingresar a la ducha con él, con ella, todos ¿cierto? los pacientes que salen con oxígeno para la casa, en la casa les deben dejar un concentrador de oxígeno, que es un aparato que es eléctrico. Los que no saben manejarlo, los señores del oxígeno les enseñan. Tiene, generalmente les dan una cánula de adulto de 2 metros de extensión. Las cánulas se pueden comprar en droguerías grandes de 7 metros para que el paciente pueda moverse y no quedarse limitado a la cama o limitado a la sala y no se pueda mover de ahí. Es importante, muy importante a nivel muscular y más importante que a nivel muscular, a nivel emocional, que el paciente pueda interactuar de manera normal con su oxígeno en todas las actividades, que sea independiente para bañarse, que sea independiente para cepillarse sus dientes, en el caso de los señores para afeitarse, para organizarse, para todo eso. Básico no soltar el oxígeno de manera inicial. Más adelante y de la mano con exámenes que se hacen de estarles tomando en el dedito cuánto tienen de saturación, que eso salen aleccionados en la clínica o en el hospital, se le va bajando dependiendo de otros exámenes que también se hacen. Pero inicialmente no se quiten el oxígeno porque lo que van a sentir es una sensación de hasta aquí llegué. Y me sacaron antes de la clínica y ahora sí, no va más. Entonces, el oxígeno es básico, pueden hacer sus actividades normales, ejercicios normalitos como suba los brazos tomando aire, bájelos botando, vuelva y tome aire subiendo los brazos, bájelos botando.
haga la botada del aire con los labios fruncidos, es decir, como si fuera a silbar, a soplar una vela, por decir algo, de esa manera bote el oxígeno. Otro ejercicio que es muy bueno para rehabilitar la parte de los músculos de la respiración es colocarse las manos en el abdomen, en el estómago, y tomar aire empujando la mano hacia afuera para que sientan cómo se llena un músculo muy grande que queda en ese lugar, que se llama el diafragma, que es el músculo principal de nuestra respiración. Esas son como los ejercicios, digamos, como básicos inicialmente para que el paciente pueda hacer, digamos, como sus actividades. Bajar y subir la escalera de manera lenta, no de 2 escalones en 2 escalones, para subir o para bajar, porque cuando lleguen al otro piso, van a llegar en inminencia de ahogo. Vamos Ujú. despacio, ganando. Los pacientes llegan a recuperar el 100%. No es tan rápido, pero es absolutamente posible. Y quedan muy bien. Podemos mirar a Marcela. Así es, Marcela, es un testimonio de esperanza y tú has mencionado algo muy importante y quisiera preguntarte, Marcela, ¿qué tanto influyó tu familia en tu recuperación emocional y física? Sí, no, total. Como Esperancita decía, pues esta es una enfermedad que además de ser física, también altera la parte emocional. Primero, porque cuando uno ingresa, digamos, a la clínica, pues obviamente todos los protocolos y uno sabe que es positivo, entonces uno se pregunta en dónde lo adquirí y por qué yo, que, ¿no? Entonces es como esa culpabilidad. Y además uno siente como estigmatización, como que la gente, pues sí, uno sabe que uno está enfermo. Entonces la parte emocional es muy importante para la recuperación. Y la parte de la familia, el apoyo, pues cuando yo estaba hospitalizada, pues gracias a Dios estaba en habitación y pues podía tener el celular con la videollamada. Entonces es muy importante el apoyo de los padres, de los hijos, de la pareja. Es muy importante porque definitivamente esta enfermedad no solamente es física, sino también tiene un componente emocional. Hay pacientes que se deprimen y no aceptan realizar ciertos tratamientos y eso hace que se compliquen. O si uno emocionalmente está, digamos, con el apoyo de la familia y uno dice, no me voy a dejar ganar de esto y yo tengo que quedar como yo era antes, entonces esa parte como positiva y de disciplina, porque para esto uno tiene que ser muy disciplinado para hacer todo este tema de rehabilitación, entonces eso va a ayudar a que uno tenga un resultado positivo y pues que digamos que sea mucho más rápido, aunque esto es un proceso bastante lento. Sí, te quería preguntar, ¿cómo va tu recuperación? ¿Qué has tenido que hacer para abonar en este proceso? ¿Y cuánto tiempo te ha llevado, pues, en este transcurrir? Sí, mira, ya pues cumplí 5 meses de haber tenido esta neumonía. Yo duré para el destete de oxígeno prácticamente completo para retirármelo en la casa 2 meses. 2 meses porque lo que dice Esperancita, esto tiene que ser muy paulatino, tiene que ser lento porque uno no puede forzar el pulmón. Entonces, a veces la gente se angustia y baja muy rápido, no, tiene que ser un proceso muy lento y el mismo organismo, digamos, uno se va dando cuenta. Entonces, yo duré 2 meses en incapacidad, digamos, completa y dedicada a mis ejercicios, hacía fisioterapias por la mañana, por la tarde, también pues tenía ciertas ayudas con algunos dispositivos que favorecen la recuperación a nivel pulmonar y muscular.
muy juiciosa. Yo pues siempre he tratado de ser juiciosa con el tema del ejercicio. Entonces, inicié también mi programa de ejercicio, mi elíptica, pero todo fue muy lento, era cosa de 2 minutos, 3 minutos, porque yo me fatigaba muchísimo y se me aumentaba mucho la frecuencia cardíaca. Entonces, fue un proceso de lentitud, de disciplina. Yo tenía en una agenda, yo me tomaba las saturaciones por la mañana, por la tarde, por la noche. Cuando hacía mis ejercicios también me controlaba porque tampoco uno se puede exceder, tiene que ser muy paulatinamente. La parte nutricional, como lo decía, es muy importante. Pues yo también me apoyé, además de la alimentación, con suplementos con proteínas para ayudar a recuperar la parte muscular. Y poco a poco entonces fui avanzando, 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 y hasta cuando ya pues me desteté el oxígeno, ya sabía que de pronto al hablar no me fatigaba tanto, porque antes me ahogaba mucho cuando hablaba, todo ese tipo de cosas. Y pues hasta el momento continúo juiciosa. Pues yo hago ya como pues los ejercicios que uno pues puede hacer, digamos, como en un gimnasio, pues, paulatinos. Y mis entrenadores respiratorios los hago pues ya no con tanta periodicidad de 3 veces al día, sino ya los exámenes me han mostrado que estoy mucho mejor. Mi pulmón prácticamente por exámenes pues está normal. Pero todavía, digamos, sigo haciendo los ejercicios. Algo que es muy importante para la rehabilitación cardiorrespiratoria es la parte del ejercicio. Eso sí es básico. Eso hace que uno realmente, pues, ya después, pues, cuando uno sube las escaleras es cuando uno se da cuenta que tanta fatiga tiene, o cuando uno sale ya por la calle a caminar, o cuando ya uno empieza a hacer sus actividades, digamos, como cotidianas, como ir a hacer un mercado, todo ese tipo de cosas que antes producían mucho cansancio. Uno se cansa mucho, hace cualquier actividad y es como si fuera Monserrate y regresara. Entonces todo tiene que ser muy paulatino para que uno tampoco le exija tanto al cuerpo. Entonces, pues básicamente fue eso. Ya en estos momentos, digamos, estoy prácticamente con mis exámenes pues normales. Y ese fue todo mi proceso, pero es un proceso que es largo. Hay personas que se angustian porque es de paciencia, esto es de disciplina, y como te toca la parte emocional, porque cuando tú ves que te pasa algo inesperado, que uno es una persona sana y que te tocó este virus, y que de pronto uno dice, ¿será que voy a quedar aquí con el oxígeno? ¿O voy a quedar pues como un paciente ya de edad, o con alguna anomalía? Entonces eso genera como angustia, pero hay que saberlo manejar. Y también algo que a mí me ayudaba mucho, pues realmente era pues la parte emocional y la parte espiritual. Uno también tiene que estar muy unido para ser muy fuerte y pues afrontar esta situación. Así es. Precisamente tú te recuperaste aproximadamente en 5 meses, pero Esperanza, ¿cuánto puede llegar a llevar, tiempo puede durar la recuperación de un paciente con COVID-19? Sabemos indudablemente que depende de la disciplina del paciente y de la criticidad de la enfermedad, pero aproximadamente ¿cuánto tiempo puede tardar? Bueno, ese agregado es muy, muy importante. Uno trabaja de acuerdo a la historia del paciente. Tenemos pacientes que estuvieron sin necesidad de ir a UCI, solamente cursaron con su neumonía. Inicialmente es una neumonía viral, luego en algunos pacientes cambia y se vuelve además bacteriana. Hay otros pacientes que tienen que ir a ventilación mecánica, se tardan 3 días, 5 días, 7 días, 15, 20 días. Otros pacientes que terminan con traqueostomía. Entonces uno realmente trabaja de acuerdo a cada paciente. Pero un promedio de un paciente que no haya tenido necesidad de ir a UCI
podría ser una recuperación total al 100%, como si en la vida no hubiera pasado nada, más o menos de 5 meses. Hay unos que lo hacen muy rápido, muy rápido. De hecho, hay pacientes que aunque estuvieron hospitalizados, salieron sin oxígeno de la clínica. Estos pacientes tienen una recuperación muchísimo más rápida, pero un promedio es más o menos entre 3 y 5 meses de una recuperación total, con un trabajo inicialmente muy corto, interdía, y luego se va aumentando, de acuerdo a las constantes vitales realmente, porque uno trabaja muy cogido de la mano, no solamente de la saturación de oxígeno, sino de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial, que nos dan el derrotero de puedo pedirle más al paciente o ya no le pido más y lo dejo descansar hasta la próxima sesión. Con tareas que tienen que ir para la casa, también tienen que ser cortas, de acuerdo a lo que diga el fisioterapeuta o el rehabilitador pulmonar, porque excederse, el resultado no es una ganancia, no es decir, yo trabajé más, sino es una sensación de frustración. Mire cómo estoy de mal, yo no pude, hoy puedo menos y ayer yo hice más. Es que si hoy le exigimos más al organismo, mañana nos pasa la cuenta. Dice, mire, usted ayer me pidió más de lo que yo podía dar y yo se lo di. Hoy estoy cansada. Eso crea una sensación de frustración y la parte emocional se vuelve a ver golpeada. Entonces, la recomendación es, vamos despacio, pero vamos seguro. Eso es, como dice el dicho, sin pausa, pero sin prisa. Tienes toda la razón. Así es. ¿Tú consideras que después de salir de una hospitalización, al cuánto tiempo se deberían retomar las actividades cotidianas? Se pueden empezar despacio. Hablemos, por ejemplo, de una señora que está en su casa o de un señor. En este momento los señores ayudan muchísimo. Inicialmente no nos pongamos a atender la cama. Eso es trabajo con miembros superiores y va a terminar muerto. Entonces, inicialmente, mejor la cama no. Pero, por ejemplo, ayudar a pasar la loza de la mesa del comedor a la cocina, ayudar a servir, ayudar a vestir la mesa, a levantarla, a preparar los alimentos, a organizar cosas básicas como el ropero, por ejemplo. Barrer inicialmente no, es trabajo con miembros superiores, crea mucha fatiga. Se pueden ir haciendo con tranquilidad. Sacudir no, por favor, son miembros superiores. Cositas que no intervengan los miembros superiores realmente. El tender la cama se puede dejar para más adelantico. Y no la atienden bien, se lo digo por experiencia. Pero no importa, se les aplaude y se les dice que ahí vamos mejorando. Así es, así es. Bueno, recuerden que en la URL vamos a dejar los puntos que tenemos habilitados en Famisanar para la toma de la prueba, ¿no? No sobra recordarlo. Bueno, Marcela, ¿tú qué recomendación adicional le darías a los pacientes que se encuentran en este momento en recuperación? Bueno, recomendaciones. Primero, pues ser muy positivos, pensar de que no se pueden dejar abatir por esta enfermedad. Entonces, ser muy positivos, tener siempre la esperanza de que va a haber una recuperación, de que hay días buenos, pero también hay días que son malos. Ese es uno. Otro, hacer las cosas despacio. No quedarse uno en la cama todo el tiempo porque es peor para el desacondicionamiento. Pero sí uno levantarse, si tiene la posibilidad de movilizar el concentrador para que pueda estar en el día en la sala, que pueda recibir un poquito de luz y tratar de hacer actividades cotidianas, digamos, del hogar, pero muy suaves, que no generen tanta fatiga.
La parte nutricional es importante, no debe haber tantos periodos de ayuno porque pues uno lo que siente es, llamémoslo así, tal cual, debilidad y en los músculos y en todo el cuerpo. Entonces, digamos, no debe haber ayunos tan prolongados, sino más o menos comer cada 4 horas, o sea, sus comidas principales y una merienda, pues con cosas nutritivas, un yogur, una fruta, pero no dejar ayunos tan prolongados porque eso hace que como que se aumente más la debilidad que el paciente siente. Entonces, la parte nutricional es muy importante, si uno se puede apoyar de pronto de alguna proteína que ayude como en forma de malteada, que ayude a fortalecer la parte muscular, ser muy disciplinados con los ejercicios de acuerdo pues al seguimiento del fisioterapeuta y hacer las tareas pues que ellos le colocan a uno, ir poco a poco y aumentar en intensidad y en tiempo. Y también la parte para, digamos, todo el fortalecimiento a nivel pulmonar, pues hacer uno todo el proceso de la rehabilitación. De pronto hay dispositivos que facilitan ese proceso, pero uno ser muy disciplinado, casi por horario, uno estar muy juicioso haciendo sus ejercicios o si hay algún tipo de medicamentos que apoyan, entonces hacerlo muy disciplinado por los horarios. Y estar uno como muy tranquilo y pues lo que yo les digo, pues realmente la parte de la espiritualidad, de la tranquilidad, de la meditación, eso también ayuda un poquito porque uno casi no puede dormir. Yo no dormía en la clínica y cuando llegué a casa, yo dije, ay, por fin mi camita, mis cobijas, voy a dormir y me despertaba en el mismo horario que me despertaban en la clínica. El insomnio es terrible, entonces uno está cansado, uno vive cansado por el tema muscular y si no duerme, entonces es peor. Entonces yo a veces les digo, haga las cosas despacio, si después de pronto almorzar le da sueño, pues vaya, descanse, el cuerpo le pide a uno que debe descansar. Entonces, todo ese tipo de cosas y además que a uno como paciente a veces le da miedo de que uno se duerme y será que me voy a ahogar o me voy a morir o será que voy a amanecer al otro día. Es como esa sensación de que tú tienes muy cerca la muerte. Pero entonces, todo ese tipo de situaciones y yo insisto en la parte, sí me ayudó a mí mucho, la parte de la meditación, de pronto uno escuchar música para relajarse, la parte de estar uno también espiritualmente, que como muy cerca pues de su ser supremo, superior, eso también ayuda mucho a fortalecerse uno pues en su parte, digamos, ya física de su cuerpo. Y tener paciencia porque esto no es de la noche a la mañana, es un poquito, un proceso un poco lento, pero siempre tener la esperanza y ser muy positivo de que uno va a lograr llegar al 100%. Eso es lo más importante. Así es, qué bonito testimonio, muy difícil, pero hay esperanza. Bueno, Así nos es. vamos con nuestra sección ¿Sabías qué? Bueno, a pesar de que el segundo pico de la pandemia fue más fuerte que el primero en el país, se tuvo la cifra más alta de recuperados, pasando a un 94%. Esperanza, ¿qué recomendaciones le darías a las personas que aún no se han contagiado en este tercer pico que se avecina? La prevención. La prevención es básica. Está la gente, miramos nosotros, la gente muy relajada. La gente decidió que como levantaron las restricciones, de todas las restricciones que teníamos, y además de eso llegaron las vacunas, pienso que se siente en el ambiente que la gente piensa que como ya se está vacunando, este asunto es cuento, es historia y no es. Con la aplicación de vacunas que se ha hecho en este momento, todavía no podemos hablar de que hay una inmunización de rebaño. Estamos lejos de eso, pero muy lejos. Importantísimo. Sí, ya
mandaron a recoger el limpiarse los zapatos, el organizar y todo, pero el lavado de manos frecuentemente, el uso del gel, cuando no se tiene posibilidad de lavado de manos, y el uso estricto del tapabocas, disminuye contagio y disminuye porcentaje de hospitalización en pacientes, ya sea en piso o ya sea en UCI. El tapabocas tiene que usarse cubriendo boca y nariz. Es importante, es vital que tengamos esa cultura. Importantísimo que el tapabocas no se use 5 días. Si es de lavar, que se lave todas las noches y al día siguiente se ponga limpio. Porque no es solamente lo que el tapabocas recibe de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Yo hablo todo el día con el tapabocas puesto. Las microgotas de saliva que quedan en el tapabocas van creando bacterias, mis propias bacterias, y al otro día me lo estoy colocando con toda esa historia de 1 día, 2 días y 3 días. No solamente con la parte externa, sino con la parte interna. Tapabocas, si es de tela, tiene que lavarse todos los días. Si es tapabocas desechable, usarlo en el día y desecharlo en la noche. Si yo voy a cenar, voy a almorzar, voy a comer, es importante que el tapabocas se guarde en una bolsa de papel y no se coloque encima de la mesa mientras que como. O se meta al bolsillo mientras que como. Estoy pasando todo lo que tiene mi tapabocas afuera a mi bolsillo o a la mesa donde estoy comiendo. Si no tengo un talego, en una servilleta, lo doblo y lo coloco en una servilleta. Y luego me lo vuelvo a colocar. Eso son normas que parecen tontas, pero son absolutamente importantes. Tienes toda la razón, no podemos descuidarnos, ¿no? Y así es, ya se sale a cualquier parte y está repleto de personas, hasta el tráfico, en el tráfico ya se da uno cuenta que todo el mundo ya está en la calle. Así es, no podemos descuidarnos. Y no hay distanciamiento. Bueno, sí, tienes toda la razón. Se No hay están olvidando distanciamiento. las medidas básicas. Las medidas básicas tan importantes las estamos dejando a un lado. Eso es así. Bueno, les cuento que hay tantas preguntas del público que nos vamos con nuestra sección mitos y verdades. Bueno, las felicitan. No acabaría acá de leerles todas las felicitaciones y los agradecimientos de nuestro público. Y nos preguntan, Esperanza, en su experiencia, ¿en qué momento puedo saber que no necesito el oxígeno? Perdón, no le copié la última parte. ¿No necesito qué? El oxígeno. Te preguntan, ¿en qué momento puedo saber que ya no requiero más oxígeno? Necesariamente se debe tener una oximetría de pulso, es decir, que se le tome la saturación de oxígeno y eso debe ir acompañado de la mano de su médico que debe ordenar una muestra de gases arteriales para mirar cómo están los contenidos de oxígeno y de CO2 en la sangre arterial, que es la que alimenta todos nuestros tejidos. Eso es básico. Lo otro es que también depende de la percepción de fatiga que yo tenga. Yo puedo estar saturando muy bien, tener una saturación de 97, pero sentir sensación de fatiga. Esa sensación de fatiga obliga a que yo tenga mi gótica de oxígeno, 1 litro, mientras que me pasa esa sensación de fatiga. Pero el oxígeno no lo podemos quitar porque yo pienso que ya no lo necesito. El oxígeno es vital para nuestro cerebro, para nuestro hígado, para nuestro riñón y para nuestro corazón.
es básico. Pueden ocurrir lesiones importantes en estos órganos si yo no les doy el oxígeno que ellos necesitan. Entonces, no se quiten el oxígeno porque es que yo creo que ya. Tengan asesoría de su médico o de su EPS. Generalmente los pacientes salen de la mano con la EPS y ellos les hacen la visita de la parte de oxígeno de la casa, de la fábrica, de la empresa que preste el oxígeno para las casas. Ellos también tienen terapeutas respiratorios que van a las casas, hacen oximetría y miran cómo están los dispositivos de oxígeno. Es importante dejar el oxígeno con seguridad y no porque yo creo que es que ya no lo necesito. Importantísimo, ojo con eso. Mira, precisamente te están preguntando si debo tomarme la saturación antes y después de hacer los ejercicios físicos. Antes de iniciar los ejercicios físicos, es importante tener un dato de la frecuencia cardíaca y de la saturación. Yo arranco a hacer mi actividad física, por ejemplo, con 92% de oxígeno y con una frecuencia cardíaca que el pulsoxímetro no la da tan bien, de 88. Empiezo a hacer mi actividad física y más o menos a los 5 minutos debo controlarme nuevamente la saturación y la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca no debe exceder el 20% de la frecuencia cardíaca con la que iniciamos el ejercicio. Es decir, si yo arranqué con 80 y ya tengo 110, mantengo mi actividad física hasta ahí y no aumento más mi frecuencia cardíaca porque empiezo a trabajar a deuda. Es decir, empiezo a trabajar exigiéndole más al organismo de lo que me puede dar y eso va a ser muy contraproducente para la recuperación de manera progresiva. Al otro día, lo que yo les decía, el cuerpo le va a decir, mire, hoy no voy a aguantar todo lo que usted me pidió ayer, hoy ya no le aguanto sino 5 minutos. Y vuelve, como les dije antes, esa parte de la frustración. No me voy a mejorar nunca. Vamos despacio, pero con pasos seguros, para no tener que devolvernos. Así es, así es. Marcela, te preguntan, para ti, ¿cuál es el aspecto más importante de tu recuperación en los momentos difíciles que tuviste con la enfermedad? Pues indiscutiblemente externo, pues el acompañamiento es básico, es muy importante y hay instituciones que así el paciente esté en cuidado intensivo, pues obviamente que esté consciente, pero que pueda comunicarse con sus seres queridos, pues o por lo menos con la persona a la cual se le está dando la información. Eso es básico porque el aislamiento más la enfermedad, más como eso que uno se sienta con esa estigmatización, entonces, el que uno pueda, por lo menos a través de una videollamada, comunicarse con sus seres queridos, eso es muy confortable. Eso es básico, básico, el acompañamiento. Y pues yo insisto en que tal vez el éxito de que yo no haya llegado a UCI es que yo fui como muy persistente y fui muy positiva y yo hacía todas las terapias y todo lo que me decían los doctores, yo lo hacía. Entonces, hay pacientes que son impacientes, hay pacientes que de pronto somos pacientes y somos conscientes y sabemos que no es fácil, pero sí tenemos que poner nuestro granito de arena porque no solamente los profesionales nos pueden ayudar, ellos nos dan unos lineamientos, pero básicamente la recuperación depende es de uno mismo. No sé si contesto la pregunta. Así es, súper importante. La familia es un apoyo muy valioso en esos momentos, ¿no? Bueno, mira, Esperanza, te preguntan si no hay una adecuada recuperación, ¿cuáles son las secuelas que pueden quedar?
Pueden ser muchas. Una que es, pienso que la más grave de todas, es la secuela emocional. Y eso lleva el traste en nuestra vida. Porque de ser una persona, un ser humano, eh, entre comillas, digamos, normal, productivo, paso a ser una persona menoscabada, que no va a salir de su casa, que va a necesitar estar acompañado siempre, que no va a tener la independencia que tenía antes, que no se le va a permitir ser autónomo, porque el hecho de no estar rehabilitado para sus familiares va a ser: quédese usted aquí en la casa, no salga. Usted así como está, no nos puede acompañar al paseo. Usted así como está, es mejor que se quede aquí. Usted así como está, mejor se queda y nosotros le traemos. Entonces, pienso que esa es la parte que va a estar muchísimo más golpeada. De esa parte emocional depende que el paciente se recupere o no. Que hayamos pasado por un evento tan duro como es estar con una enfermedad de esta que nos cogió de sorpresa a todo el mundo, que de hecho todavía ni siquiera terminamos de entender por qué arrodilló al mundo, por qué apareció, de dónde apareció, por qué nos dañó de esta manera, por qué cambió nuestra vida de una manera tan drástica, por qué nos hizo dar un giro de 360 grados hacia la parte, llamémosle de alguna manera, oscura. No lo entendemos todavía. Yo creo que no lo hemos alcanzado a entender. Lo que tenemos que entender es que está siendo menos lesivo, está siendo menos mortal, pero no quiere decir que no esté haciendo daño. Está haciendo mucho, mucho, mucho daño. Se afecta la parte muscular, las personas empiezan a tener disnea permanente, es decir, a sentir fatiga, y esa fatiga impide que quiten el oxígeno. Se pueden volver pacientes oxígeno requirientes para toda la vida, y eso vuelve otra vez a la parte emocional, no solamente del paciente, sino de la familia. Esos son golpes duros. Así es. Muy, muy difícil esta situación que nos tocó vivir. Tienes toda la razón. Bueno, pero hay que darle ánimo a nuestros pacientes y con Se ayuda de puede. Dios, de la familia, se puede. Así es, se puede. Y de Y, especialistas y, como ustedes. y el Así paciente, es. aquí realmente yo puedo diseñar un programa de ejercicios para un paciente para hacer su rehabilitación. Yo lo diseño, yo se lo enseño al paciente, pero realmente el éxito es del paciente, Ujú. porque es él el que trabaja. El paciente debe empezar a hacer sus ejercicios pensando en que voy a terminar siendo mejor a nivel orgánico, a nivel pulmonar, muscular y articular, siendo mejor que antes de que me diera el COVID. Porque se puede hacer, porque realmente quedan muy bien, porque realmente eso queda como una historia y como una anécdota. Incluso los pacientes que pasaron por UCI, que terminaron en cosas muy, muy, muy grandes. Eh, Tengo historias de pacientes que estuvieron hasta en ECMO y están perfectos en este momento. ¿Perfectos? Perfectos. Perfectos siendo profesionales, perfectos dirigiendo sus empresas, perfectos dirigiendo sus casas, sus hijos, perfectos. Entonces, el paciente decide qué quiere. Él decide qué quiere. La familia es una ayuda, es verdad, eso es cierto, no lo quito. Los médicos y el personal que trabaja en la parte médica también somos muy importantes, no voy a negarlo tampoco,
Pero realmente aquí, quien es importante y quien marca la diferencia es el paciente. Yo puedo, yo quiero, yo lo voy a lograr. Eso es lo importante. Quiero, yo puedo y yo lo voy a lograr. Que no es fácil, estamos de acuerdo. Pero que se puede, se puede. Qué lindo, con ese se puede. Sí, dime. Y son muchos los pacientes sobrevivientes que con una sonrisa en la boca le dicen a los demás, se puede. Si usted quiere, se puede. Solo es querer. El resto, con la bendición de Dios o de su ser supremo, llámese como se llame, se va a lograr. Y van a estar no solamente bien, sino mejor que antes que hubieran tenido COVID. Así es, Esperancita, qué lindo, con ese se puede, con el testimonio de vida de Marcela. Nos vamos y les doy infinitas gracias por haber compartido con nosotros. Ni más faltaba. Muchísimas gracias. Un abrazo doctora para Laura. todos. Muchas gracias. Aquí la orden, Un abrazo. lo que se les ofrezca, con muchísimo gusto. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Recuerden que los invitamos a actualizar sus datos en el link que les vamos a compartir en el chat. Esperamos que nos cuenten qué temas les gustaría tratar sobre COVID en este espacio y nos vemos el próximo miércoles con un nuevo tema. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Un abrazo. Luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Por sus historias, por cada una de sus metas logradas, por el cariño y el amor que nos dan. Es momento de que les demostremos nuestro agradecimiento. Comienza la etapa 1 de la vacunación contra el COVID-19. Actualicemos los datos de nuestros adultos mayores de 80 años. www.famisanar.com.co